Con este segundo vídeo del tema 2 vamos a terminar la teoría de este tema y simplemente nos queda por ver aquellos instrumentos que puede utilizar el Estado y que pueden afectar, y de hecho afectan, a la restricción presupuestaria del consumidor, que son tres tipos de instrumentos: impuestos, subvenciones y racionamiento. Empecemos por los impuestos. Los impuestos pueden suponer o un aumento del precio que tenemos que pagar por un bien, o una reducción de la cantidad de dinero de la que podemos disponer para comprar. Dentro de los impuestos hay tres tipos que debemos conocer. Los impuestos sobre la cantidad, que son aquellos en los que, además del precio que pagamos por un bien, tenemos que pagar una cantidad a mayores. Por ejemplo, si nos establecen un impuesto sobre el bien 1, pues lo que tendríamos que pagar por cada unidad sería el precio más la cuantía de ese impuesto. Esto supone un aumento del precio al final y es un cambio que provoca una modificación en la pendiente de la recta presupuestaria. Impuesto sobre el valor, que es el segundo tipo de impuestos. Es un impuesto que se fija sobre el precio del bien y no sobre la cantidad consumida. Para que lo diferenciéis, este tipo de impuestos os los van a dar en porcentajes. Os dirán, pues se paga un 2%, un 5% más por el precio del bien. Y esto supone lo siguiente, que pagaríamos el precio más ese porcentaje sobre el precio. Por eso, a la hora de establecer el impuesto, de escribir cómo nos quedaría, tendríamos que ponerlo así: 1 más ese porcentaje por el precio. Esa tau que aparece ahí, esa letra, sería el porcentaje que nos digan en tanto por 1, ¿vale? Si es un impuesto del 10%, pues sería 0,1. Y por último están los impuestos fijos. Los impuestos fijos lo que suponen es que hay que pagarle al Estado una cantidad fija de dinero y eso supone una reducción en la renta. Es decir, gráficamente hablando, la recta presupuestaria se desplazaría en paralelo hacia el origen de coordenadas. Al contrario que en los otros dos tipos de impuestos, en donde la restricción la movíamos solamente en uno de los dos ejes, cambiaba su pendiente. Un segundo instrumento que puede utilizar el Estado son las subvenciones, que más o menos diríamos que es lo contrario a un impuesto. Una subvención a la cantidad, ¿qué supone? Una subvención a la cantidad supone que nosotros vamos a tener que pagar un precio más bajo por cada unidad que consumimos. Esto también cambia la pendiente de la recta presupuestaria, pero simplemente sería eso, una reducción del precio en una determinada cantidad de euros que nos digan. Una subvención ad valorem, similar al impuesto ad valorem, pero reduciendo el precio, es decir, sería restarle un porcentaje a lo que nosotros estábamos pagando por el precio de ese bien. En este caso, el porcentaje le llamamos sigma, y lo mismo que en el otro caso, que en el caso de los impuestos, sería 1 menos ese porcentaje en tanto por 1, pues 0,1, 0,05 por el precio. Tanto la subvención a la cantidad como la subvención ad valorem suponen un cambio en la pendiente de la recta presupuestaria, porque solo cambiaría uno de los dos puntos de corte. Y por último tenemos la subvención de tasa fija. Una subvención de tasa fija significa que el Estado le va a dar al consumidor una determinada cantidad de dinero, lo que supone, gráficamente hablando, un desplazamiento en paralelo y hacia afuera, alejándose del origen de coordenadas, de la recta presupuestaria. Y por último, dentro de estos instrumentos tenemos el racionamiento. El racionamiento se puede aplicar de dos formas. Una primera forma es lo que tenemos representado en esta gráfica. En esa gráfica lo que tenemos es que el conjunto presupuestario de ese consumidor se ve limitado porque hay una cantidad máxima que se puede consumir. Es decir, por encima de este valor de X1 no se puede consumir nada. Por lo tanto, el individuo está perdiendo una parte de su conjunto presupuestario. Eso es lo que tendríamos en esa gráfica. Y un segundo tipo de racionamiento que se puede producir es que a partir de una determinada cantidad se establezca un impuesto. Es decir, en lugar de limitarnos tanto el conjunto presupuestario como en el caso anterior, ahora sí que podríamos consumir más cantidad de ese bien, pero sí que es verdad que la pendiente de la recta presupuestaria a partir de un determinado valor cambia. Esto también elimina parte de lo que era el conjunto presupuestario sin este racionamiento, pero tendríamos algo más de posibilidades de consumo, digamos, que en el caso de la cantidad límite que veíamos antes.
Este tipo de preguntas de qué pasa cuando se establece un racionamiento, qué pasa si hay una subvención o un impuesto, también son habituales en los exámenes. Así que yo os he puesto algunos ejercicios por aquí para ir revisando cómo podemos trabajar con estas preguntas. Pregunta número 4. Supongamos que los precios de los bienes son 16 y 10 y la renta del consumidor es 100. Y nos dicen que el gobierno decide establecer un impuesto sobre la renta de 20, un impuesto sobre la renta era una reducción de la renta, un impuesto sobre la cantidad de consumida del bien 1 de 4 y una subvención por consumo del bien 2 de 5. Y nos pide que determinemos la cantidad máxima del bien 1 que puede demandar el consumidor. Inicialmente, nosotros si no tenemos ni impuestos ni subvenciones, diríamos que la recta presupuestaria tiene esta forma. Peso 1 por x1 más peso 2 por x2 es igual a m. Sin embargo, nosotros no tenemos esa recta ahora mismo porque se han establecido una serie de modificaciones. Y las modificaciones que tenemos son las siguientes. Nos dicen, un impuesto, voy a empezar por orden, bien 1, bien 2 y luego la renta. Y para el bien 1 nos decía un impuesto sobre la cantidad consumida del bien 1. Es decir, en realidad, para el bien 1 tenemos que sumarle ese impuesto. Luego nos hablaban de una subvención por consumo en el bien 2, así que al precio del bien 2 le restamos esa subvención. Y por último nos decían un impuesto sobre la renta de 20, es un impuesto fijo, así que también vamos a escribir ese impuesto. Vamos a sustituir los valores que conocemos porque los precios nos los daban al principio de todo y vamos a ver cómo nos queda esta recta presupuestaria. Entonces esto sería 16 más el impuesto sobre el bien 1 que eran 4, 10 y la subvención sobre el bien 2 que eran 5 y luego la renta menos el impuesto fijo que eran 20. Así que esto sería 20x1 más 5x2 igual a 80. Vale, pues nos preguntaban la cantidad máxima que puede demandar el consumidor del bien 1. Lo máximo que puede consumir o que puede demandar del bien 1 sería la renta que tenemos ahora entre el precio de ese bien. Esto si lo queremos poner con letras, en lugar de sustituirlo por los valores, sería la renta menos el impuesto entre el precio más el impuesto del bien 1. Bien, pues esos 80 entre 20 nos dan 4, que sería lo que tendríamos que marcar como respuesta correcta aquí, la B. Siguiente pregunta. Dice, supongamos un consumidor que gasta toda su renta, que son 400 euros, en adquirir dos bienes cuyos precios por unidad, expresados en euros, son 4 y 10 respectivamente. El gobierno decide establecer un impuesto por unidad comprada del primer bien de 6 euros a partir de un consumo de 60 unidades de ese bien. Determinar la cantidad máxima que puede comprar el consumidor del bien 1. Para ver esto, me voy a ayudar un poco de la representación gráfica. Lo primero que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Si lo que consumimos del bien 1 es 60 unidades o menos, entonces tendríamos una restricción que es basada en los datos que tenemos aquí. El precio del bien 1 por la cantidad del bien 1, el precio del bien 2 por la cantidad del bien 2 y esto es igual a 400. ¿Por qué necesito saber cuál es la restricción presupuestaria original, digamos, sin el impuesto? Básicamente porque yo, a la hora de representar el punto de corte, la cantidad máxima que podemos consumir del bien 2, necesito saber de dónde salimos. El bien 2 no sufre ningún cambio, no tiene ningún impuesto. Así que para el bien 2 podemos calcular lo máximo que se puede consumir de ese bien simplemente dividiendo la renta entre el precio del bien 2. Y eso es el punto del que vamos a partir en el eje vertical. Si nosotros nos dicen que se establece un impuesto por unidad a partir de 60 unidades del bien 1, para el bien 2 no tenemos ese impuesto, es decir, no hay nada que nos diga que tenga que cambiar la cantidad consumida del bien 2. Por lo tanto, inicialmente
Si yo calculase la cantidad máxima que puedo comprar del bien 1, lo podría hacer igual y serían 100 unidades. Eso que yo he dibujado ahí sería la restricción presupuestaria sin impuestos. Sin embargo, a mí me dicen que a partir de 60 unidades se establece un impuesto. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría la gráfica a partir de esas 60 unidades. ¿Qué pasa a partir de 60 unidades? Pues que cambia el precio del bien 1. Entonces, vamos a seguir razonando. Estas 60 unidades yo las estoy pagando a 4 euros cada una, con lo cual estoy gastando 240 euros en ellas. ¿Por qué es importante esto? Pues es importante esto porque en realidad ya he gastado esos 240 euros en comprar esas 60 unidades. Necesito saber cuánto dinero me queda. Si gasto 240, pues a 400 le restamos esos 240 y nos quedan 160 euros disponibles. 160 euros después de comprar las 60 primeras unidades. ¿Vale? ¿Qué pasa si la cantidad del bien 1 es mayor de 60? Pues que el precio del bien 1 pasa a ser 4 más los 6 euros del impuesto. Es decir, el precio del bien 1 son 10 euros ahora. ¿Cuánto podemos comprar con esos 160 euros que nos quedan si tenemos que pagar 10 euros por cada unidad? Igual que hacíamos con los puntos de corte, 160 entre 10. Y esto nos da 16 unidades más que podríamos comprar. Es decir, de aquí en adelante yo puedo comprar 16 unidades aparte de las 60 que ya estaba comprando. Por lo tanto, ¿hasta qué punto llegaríamos con la recta presupuestaria que tenemos ahora a partir de las 60 unidades? Pues a partir de las 60 unidades, lo máximo que podríamos comprar serían 16 unidades más. Es decir, llegaríamos como mucho hasta 76. Ese sería el límite que nos ponen ahí con ese impuesto. Y eso no resuelve lo que nos estaban preguntando. ¿Qué nos estaban preguntando? La cantidad máxima que podría consumir del bien 1. Pues lo máximo que puede consumir son 76 unidades. Las 60, a partir de la cual tenemos ese límite, y luego 16 unidades más. Siguiente pregunta. Dice, supongamos que los precios de los bienes son 16 y 10 y la renta del consumidor es 100. El gobierno decide establecer un impuesto sobre la renta de 20, un impuesto sobre la cantidad consumida del bien 1 de 4 y una subvención por consumo del bien 2 de 5. Determinar el coste de oportunidad de incrementar en 2 unidades la cantidad consumida del bien 2. El consumidor debe renunciar a consumir del bien 1 las siguientes unidades. Si nos fijamos en los mismos datos que teníamos en la pregunta 4, por lo tanto, nosotros volvemos a tener otra vez un impuesto sobre el precio del bien 1, una subvención sobre el precio del bien 2 y un impuesto sobre la renta. Lo que significa que vamos a tener otra vez 16 más 4 por x1, 10 menos 5 por x2 y 100 menos 20, que sería la renta que nos queda ahora. 20x1 más 5x2 igual a 80. ¿Cuál es el coste de oportunidad del bien 2? El coste de oportunidad del bien 2, recordad que lo habíamos visto ya en la primera parte de este tema, era el precio del bien 2 entre el precio del bien 1. Entendiendo que en este caso los precios que tenemos son para el bien 2 restándole la subvención y para el bien 1 sumándoles impuesto. Por lo tanto, nos quedaría pues P2 menos S, que esto es 5, y P1 más T, que esto es 20. Vale, pues 5 entre 20 es un cuarto, es decir, 0,25. Eso es el coste de oportunidad de consumir una unidad más del bien 2. Si yo quiero comprar 2 unidades más del bien 2, cogemos el coste de oportunidad y lo multiplicamos por la cantidad que queramos comprar del bien. Bien, pues para poder comprar 2 unidades más del bien 2, el individuo debe renunciar a 0,5 unidades del bien 1.
Así que la correcta aquí sería la A. Y la última de las preguntas que tenemos aquí sería la 7. Dice, supongamos un consumidor que gasta toda su renta, 300 euros, en adquirir dos bienes cuyos precios por unidad expresados en euros son 3 y 6, respectivamente. El gobierno decide establecer un impuesto por unidad comprada del primer bien, 3 euros, a partir del consumo de 30 unidades de ese bien. Determinar cuánto puede comprar del bien 2 cuando actualmente está comprando 55 unidades del bien. Vale, si está comprando 55 unidades del bien 1, debemos saber cuánto está gastando en ese bien 1. Me explico. Si compra 55 unidades, las 30 primeras unidades las está pagando a un precio que es 3, que es el primer precio que nos dan para el bien 1. Entonces, 30 unidades las está pagando a 3 euros, con lo cual aquí estaría gastando 90 euros. Y las siguientes 25 unidades, las está pagando a 3 euros más el impuesto. Que esto que tenemos aquí sería el precio del bien 1 más ese impuesto que nos establecen a partir de 30 unidades. Entonces las está pagando pues a 6 euros, que esto nos daría 150 euros. Es decir, está gastando 240 euros en comprar el bien 1. Teniendo en cuenta que tenemos 300 euros, 300 menos los 240 que gasta en el bien 1, tiene 60 euros disponibles para el bien 2. ¿Cuánto puede comprar con esos 60 euros? Si el precio del bien 2 es 6, que es lo que nos dicen en el enunciado, 60 entre 6 son 10 unidades del bien 2. Eso es lo que podría estar, y de hecho lo que va a estar comprando de este bien. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería la B. Este tipo de preguntas son las que os pueden aparecer en el examen acerca de los impuestos, del racionamiento y demás. Veremos más ejercicios de este tipo en la lista de ejercicios que tenemos.